Continuamos aquí en Abre los Ojos, ahora para conversar con Kenji Fujimori, congresista de Fuerza 2011. Buenos días, Kenji. Buenos días. El Congreso está, al parecer, a punto de unirse para la censura, por lo menos de los dos ministros que han tenido el papel más patético en toda esta crisis, el ministro Lozada y el ministro Tarola. Sin embargo, y esto cualquiera lo puede ver a simple vista, el Congreso también es una institución muy desprestigiada, con Chejades de regreso, con comeoros y robacables de vuelta, y la verdad es que los ciudadanos no sabemos ya qué es peor. Si dejar a los ministros haciendo lo que están haciendo o lo que no están haciendo, o dejar en manos de ustedes, los congresistas, la suerte de estos dos titulares para ver si los próximos son mejores. Mira, definitivamente los dos ministros, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, obviamente tienen que dejar el cargo. Han demostrado una ineficiencia, improvisación en los casos ocurridos en Pichari, en Quiteni, con los 36 rehenes. El presidente Humala Eso es totalmente indignante, Beto. El Congreso está en su derecho, ¿no?, de plantear la censura, la interpelación, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila. Empecemos por lo que dijo inicialmente el presidente Ollanta Humala. Calificó el operativo como exitoso, operativo impecable con costo cero. Pero resultó ser un operativo vergonzoso, mentiroso y con resultado cero. Resultado cero porque mientras decían que se estaba estrechando el cerco con los 1.500 efectivos, un grupo de periodistas no se cruza con policías, sino con los terroristas, con el terrorista Gabriel. Las fuerzas del orden, el ministro del Interior, ocultando información sobre el helicóptero caído. Ha habido una serie de errores que obviamente causa indignación. Bueno, y el ministro del Interior además publicando un comunicado que el propio Javier Díaz-Canseco de la bancada de Gana Perú ha calificado de falacia, y creo que se queda corto, porque ese comunicado no era una falacia, era una mentira gigante. El ministro del Interior trató de decirnos a los peruanos que eran las patrullas las que habían encontrado el cuerpo de César Vilca, cuando esto era una mentira gigantesca. Mira, eso a mí y a la población nos causa indignación. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Interior emita un comunicado arrogándose que han encontrado el cuerpo del suboficial Vilca? Otra cosa que causa mucha indignación, que mientras el padre está buscando solo a su hijo con la ayuda de los dos nativos machiguengas, el ministro del Interior está de viaje en Colombia. Yo creo que con esos dos actos de responsabilidad ya el ministro debería de dejar el cargo. El ministro de Defensa se quiere lavar las manos diciendo de que Quiteni, Echarate ya no es el BRAE. Yo me pregunto, ¿acaso el ministro de Defensa tiene responsabilidad regional o es un ministro de Defensa con responsabilidad nacional? Ahora, es sumamente vergonzoso, Beto, todo esto que está ocurriendo. Cuando ocurrió lo de los rehenes, los 36 rehenes, el presidente Ollanta Humala prefirió tomarse la foto con los mineros. Prefirió viajar a Colombia, en vez de dar un mensaje a la nación y decir que mi gobierno no va a ceder ante el chantaje terrorista. ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el presidente? La población esperaba que un gobierno tan militar tuviera los galones para enfrentarse al enemigo. Los galones. Los galones. Estás usando una metáfora, claro. Una metáfora. Yo creo que la población está claro que no los ha tenido, ¿no? Y está claro aquí que depende de ustedes, depende del Congreso que estos dos ministros vergonzosos se vayan a su casa. Al inicio, cuando comenzó la gestión de Valdés, dio la impresión de que tu bancada, Kenji, estaba muy deslumbrada y muy contenta y muy fascinada con Valdés. ¿Siguen así de enamorados de Valdés o ya se han desenamorado un poquito? Los actos ocurridos en Echarate, en Quiteni, son responsabilidad netamente del ministro del Interior y del ministro de Defensa. No de Valdés.
Valdés ha tratado de mantener la cohesión dentro del gabinete y ha tratado de que el gobierno mantenga el rumbo de la hoja de ruta. Claro, pero Otárola y Lozada son su mano derecha y su mano Pueden izquierda. ser sus personas de confianza, pero la responsabilidad son de Otárola y de Lozada. Entonces, o ellos asumen la responsabilidad o se quema Valdés. Estos dos señores van a tener que asumir su responsabilidad por haberle mentido a la población. La por haber bancada ocultado de Fuerza información. 2011 votará por la censura. Por supuesto, Bien. monolíticamente. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Kenji Fujimori luego de los mensajes. No se vayan, se abre los ojos. Seguimos conversando con Kenji, congresista de Fuerza 2011. Kenji, la semana que terminó hemos estado discutiendo el tema nuevamente del rescate de Chavín de Huántar y de los procesos que continúan abiertos contra quienes participaron en él. ¿Tienes la esperanza de que este nuevo peritaje que ha presentado el procurador sea la solución a este problema? Por supuesto, yo tengo la esperanza de que ya se los deje en paz, que se reivindique realmente como debe de ser a los comandos Chavín de Huántar. Yo te digo, Beto, el peor enemigo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, no es el terrorismo, no es el narcotráfico, sino es la falta de un marco legal que lo respalde a ellos. Muchos de nuestros combatientes van al campo de batalla con el temor de que se enfrenten a Sendero Luminoso, maten a 10 terroristas y que les abran un proceso judicial por derechos humanos. Eso es lo que ocurre, están prácticamente atados de mano. Van los militares, van los policías, se enfrentan a Sendero Luminoso, matan a 10 terroristas. En Lima no los va a esperar una condecoración, lo que los va a esperar va a ser un proceso judicial que les va a truncar toda su carrera. Ahora, mi impresión es que ambos lados están un poco entre la espada y la pared, porque por un lado, si el peritaje del procurador, o el que ha presentado el procurador, ese peritaje policial, es tomado por fidedigno, también se salvan los famosos gallinazos, también se salva Guamán Azcurra, también se salva Zamudio y se salva Montesinos. Y si el peritaje de Baráibar es el que termina prevaleciendo, estamos defendiendo a un terrorista. El juicio es contra el Estado como tercero responsable, pero lo que buscan estas ONGs de tendencia de izquierda, los caviares, es efectivamente involucrar a uno de esos, entre comillas, gallinazos para poder jalar al resto de los comandos. Eso nosotros no lo debemos de permitir. Finalmente, tú que has estado tan cerca del tema por tu amistad con el comandante Valer, ¿qué quisieras decirle a quienes van a tener en sus manos la decisión? Porque estamos hablando de dos procesos, uno local y uno en la CIDH, que es el que más nos preocupa. Nosotros tenemos que defender a nuestros héroes, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional. No puedo creer, es inaudito pensar que se quiere enjuiciar a nuestros comandos. Tú imagínate, Beto, en Estados Unidos, los Navy SEALs que fueron a matar a Osama Bin Laden. En Estados Unidos han regresado, no les han abierto un proceso de investigación por derechos humanos. En Estados Unidos, ellos y todas sus Fuerzas Armadas son vistos como héroes nacionales. Se los respeta. Finalmente, Kenji, hemos escuchado al doctor Aguinaga diciendo que se ha terminado de recopilar la documentación para pedir el indulto a tu padre y que solo falta su visto bueno. Así es, se está ordenando la información médica y solamente falta el visto bueno de mi padre. ¿Ya se lo has consultado? Lo hemos conversado y eso se va a presentar en su debido momento. ¿Cuándo será? Nosotros no queremos que se politice, que se mediatice este tema, porque ya hemos pasado, ya hemos sufrido la experiencia de cómo lo mediático puede transformar a una persona inocente en culpable. Y no queremos que pase lo mismo ahora, que lo mediático transforme a una persona enferma en totalmente rebosante de salud.
Pero que, Es por eso que le estamos siendo cautos en censuren, el tema. que le censuren a su gabinete no va a hacer que el presidente Humala tenga la mejor voluntad con ustedes. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo de mi padre es un tema humanitario y lo que ocurre en el BRAE es un tema de ineficiencia, falta de liderazgo y haberle mentido a la población. Bien. Gracias, Kenji, por haber venido esta mañana a nuestro programa. Nosotros nos vamos a Gracias, una pausa y regresamos con lo último de Abre los Ojos.